que ya tenemos listo nuestra primera parte de la cara, los ojos, nariz y mejillas, vamos a iniciar bordando los labios. Para la zona de los labios vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con los ojos. Vamos a iniciar haciendo un contorno en medio de los labios. Para esto vamos a utilizar el color 310, que es el color negro, para dividir el labio de arriba con el de abajo. Si vemos en la imagen de referencia que tenemos, podemos ver que hay una zona mucho más ancha o más oscura del lado izquierdo de los labios, porque como vimos en la fotografía de este lado de la cara, hay más sombras que del lado derecho. Entonces, la línea que vamos a hacer acá es un poco más gruesa que la que hacemos en el medio de los labios. También yo decidí utilizar 3 tonos diferentes para los labios. Uno que es el 223, que sería este tono más rosado para la zona oscura. Luego hay un tono intermedio que es el 3778, que sería este, que es un poco más naranja. Y luego por último, para las zonas que hay más luz, sería esta zona de acá y esta zona de acá de los labios arriba. Entonces, para ese color o ese contraste de luz, vamos a utilizar el 758. Como hicimos ya el ejercicio tanto en la zona del párpado, los ojos y la nariz, vamos a usar 3 colores que son el color más oscuro, el intermedio y el claro. Entonces vamos a iniciar bordando el medio de los labios. Para esto lo vamos a hacer como lo hicimos con los contornos de los ojos, y sería bordando con el paso atrás. Aquí podemos iniciar desde el extremo, que no importa si se ve el nudo en la parte de atrás, porque luego lo vamos a tapar. Hacemos una puntada y luego pasamos de nuevo, devolvemos la aguja devolviéndonos en medio de los 2 hilos. Y hacemos el mismo ejercicio en la siguiente puntada. Y nos devolvemos. Vamos a irlo haciendo. En este momento podemos ver que los hilos quedan muy delgados. Esta zona queremos que quede un poco más gruesa que esta zona de acá, por ejemplo, pero eso lo podemos hacer al final. Cuando terminemos de delinear todo esto, podemos devolvernos y retocar la puntada para que quede más gruesa. Esto es simplemente una guía y va a ser como un contraste de la división de los labios. No tiene que quedar tan perfecto, podemos seguir rellenando si vemos que la línea está muy delgada. De todas formas, como el tul es transparente, se ve la puntada de encima y de abajo. Entonces no se preocupen si se ve un poco desordenado, es porque se ven ambas puntadas. Pero podemos seguir rellenando un poco más para hacer un poco esta línea más gruesa, igual de este lado. Y ya con el resto de las puntadas y colores podemos tapar esas puntadas de abajo. Aquí en esta zona yo me voy a devolver y voy a seguir rellenando un poco más estas partes de acá para hacer la línea un poco más gruesa.
terminé de hacer el contorno del medio de los labios. Como podemos ver, hice toda la línea negra a través del medio de los labios de un extremo al otro, intentando hacer esta zona un poco más gruesa, que es el borde de los labios. No tiene que quedar tan perfecta porque de todas formas vamos a ir agregando más colores al resto de los labios y con eso se va a ir tapando un poco más el borde o el contorno negro que tenemos acá. Entonces, para iniciar vamos a utilizar el color 223, que sería el color más oscuro de los labios, por lo tanto lo vamos a utilizar de este lado del rostro. Voy a empezar bordando la parte de arriba y de abajo de los labios. Luego voy a seguir bordando con el 3778, que es el tono intermedio, que sería de este extremo de acá o de esta línea que hicimos acá hacia allá. Y luego estas zonas que marcamos aquí, tanto en la zona de arriba de los labios como esta de abajo, voy a utilizar el color 758, que va a ser la luz que me va a dar ya más volumen a los labios. Entonces voy a iniciar bordando con el 223. Aquí la dirección de la puntada va a ser de forma horizontal, a diferencia que hicimos como en la nariz, para que siga un poco la forma que venimos haciendo con el resto de la dirección de la puntada del rostro. Vamos a hacerlo desde acá, dirigiéndonos hacia allá. Entonces iniciamos bordando una línea larga. Aquí no importa que quede el nudo o el hilo salido, después se pueden cortar los restos de hilos que están más largos. Voy a iniciar bordando una puntada más larga de este lado y luego a la par de esta vamos a hacer una puntada más corta. Yo a veces utilizo mis manos o mis dedos de esta forma para jalar un poco el hilo sin que se rompa la tela. Hay que hacerlo con mucho cuidado, teniendo un poco de presión, pero esto nos va a servir para tensar un poco más el hilo a la tela y que quede más pegadito. Voy a sacar otra puntada más larga y luego otra puntada más corta. Como vemos, este ejercicio de mezclas de colores y de cambios de un color más oscuro a uno más claro es igual o muy parecido a pintar. La diferencia es que en este caso no podemos hacer una mezcla de dos colores de hilo, sino que tenemos que ir jugando y variándolos con distintos tonos. A veces el hecho de utilizar un color más oscuro y luego un mismo tono o parecido a este pero en versión más clara hace que tenga este efecto de gradiente o de cambios de colores. Esta puntada, si vemos esta guía que tenemos acá, esta línea que hicimos acá, va a ser la división del color oscuro al claro. Entonces el color oscuro lo vamos a llegar aproximadamente hasta esta zona. Para esta zona de los labios, que tenemos una curva, podemos redirigir un poquito la puntada hacia abajo para que luego la unión del otro color sea un poco más sutil. Entonces, así como he venido bordando esta zona, voy a seguir bordando el resto de los colores. Es el mismo proceso que hemos venido haciendo durante todo el proceso con la puntada de relleno o punto matiz. Voy a seguir bordando con el color 223 toda esta zona de acá y luego voy a cambiar los tonos a los otros tonos más claros. Voy a terminar de bordar la boca y ya te muestro cómo queda. Yo ya terminé de bordar toda la boca. Como les mencioné, utilicé tres tonos, uno más oscuro que podemos ver donde inicié en esta zona y terminé por acá. También lo alargué un poco hacia esta parte de abajo de los labios. También utilicé ese mismo tono que es el 223 hasta la mitad del labio de arriba. Una vez que hice ese color, empecé a bordar con el segundo color, que es el intermedio, entrelazando este tono con este. Entonces pueden ver aquí el cambio de tonos, que es un poco más rojo o rosado hacia acá. Igual este otro de acá, este es el mismo tono de arriba y de abajo. Y simplemente luego le agregué unos tonos mucho más claros, que sería
en esta zona de arriba del labio. Como vimos en la fotografía, siempre la vamos a tener de referencia para ver qué tonos utilizar. Entonces, en esta zona de la cara vamos a tener mucha más luz, por lo tanto utilicé un color más claro acá y en esta zona de acá. Eso lo podemos ver también siempre con la guía o el boceto que hicimos en el papel de calcar. Por ejemplo, podemos verlo por acá. A veces ya con el tiempo y por estar bordando puede ser que el bordado o la tela se estire un poco, cambie un poco, además de que el tul es un poco elástico, entonces el boceto que tenemos puede ser que no se vea exactamente igual cuando lo colocamos encima. Eso es normal, puede pasar. Igual si estamos moviendo el tul o lo estamos ajustando, si se nos afloja de cierta forma. Yo en este caso le corté los bordes para que fuera mucho más sencillo para mí bordar, pero pueden dejarlo largo si quisieran. Aquí podemos ver el cambio que les estoy mencionando. Un color más oscuro, que era esta zona, luego el intermedio y luego estas zonas de luz que vemos por acá. Entonces siempre es muy bueno utilizar el boceto que teníamos de referencia, que hicimos para ir comparando el bordado que estamos haciendo y los tonos que vamos utilizando con el boceto que habíamos hecho inicialmente. Bueno, ya hemos terminado la zona de los labios y el resto de la cara. En la siguiente lección te voy a mostrar cómo bordar el resto del rostro.